Hay personas que pasan gran parte de su vida sintiendo algo difícil de explicar. No necesariamente es tristeza, no necesariamente es soledad. Es algo más extraño que eso. Es la sensación de estar presente, pero nunca completamente dentro. Como si estuvieras en la habitación, sonriendo, hablando, haciendo lo que todos hacen, y aún así, una parte de ti sintiera que no encaja del todo. Tal vez te pasó desde niño y nunca supiste ponerle nombre. Mientras otros parecían adaptarse con facilidad, tú observabas más, sentías más, notabas cosas que nadie mencionaba. A veces incluso percibías tensiones, silencios, cambios de energía en una habitación, aunque nadie dijera nada. Y con el tiempo eso no siempre se sintió como un regalo, muchas veces se sintió como una carga. Porque cuando eres diferente de una manera que no entiendes, lo primero que haces no es celebrarlo, lo primero que haces es preguntarte qué hay mal contigo. Empiezas a mirar alrededor y a pensar que quizá eres demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado extraño, demasiado difícil de comprender. Aprendes a bajar el volumen de ciertas partes de ti para no incomodar. Aprendes a reír cuando en realidad estás pensando demasiado. Aprendes a estar rodeado de personas y aún así sentir esa distancia invisible, como si hubiera algo en ti que nunca termina de tocar el mundo de la misma manera que los demás. Y lo más curioso es que mucha gente que vive esto no parece rota por fuera. Funcionan, trabajan, aman, conversan, cumplen con lo que se espera, pero por dentro llevan años preguntándose por qué siempre han sentido que hay algo distinto en ellos, algo que no saben si llamar intuición, herida, sensibilidad o simplemente una manera de existir que nunca encontraron reflejada en nadie más. A veces ese sentimiento aparece en momentos muy específicos, cuando estás en medio de una reunión y de pronto te invade una extraña sensación de desconexión, cuando logras algo importante y aún así no sientes esa satisfacción que todos esperan, cuando entras a ciertos lugares y algo dentro de ti se tensa sin razón clara, cuando conoces personas que parecen agradables, pero tu interior se pone en alerta sin poder explicarlo. Aprendes a preguntarte cosas que no siempre dices en voz alta. ¿Por qué siempre me he sentido así? ¿Por qué, incluso cuando trato de encajar, algo dentro de mí sigue sintiendo distancia? ¿Por qué hay experiencias que para otros parecen normales, pero para mí dejan una marca más profunda? Muchas personas pasan años pensando que esto es un defecto, que quizá necesitan endurecerse más, pensar menos, sentir menos, adaptarse mejor. Pero hay otra posibilidad que vale la pena mirar con honestidad. Y no se trata de convertir cada experiencia extraña en una explicación mística o de asumir que todo tiene una razón sobrenatural. Se trata de reconocer que en algunos casos, aquello que más nos hizo sentir fuera de lugar, también podría estar relacionado con una forma distinta de percibir, de procesar, de vivir la experiencia humana. Porque no siempre encajar significa estar bien, y no siempre sentirte diferente significa que algo está mal. A veces significa que tu manera de caminar por la vida nunca fue superficial, que ciertas experiencias te tocaron más profundamente, que ciertas pérdidas te cambiaron de una manera que otros no vieron, y que desde muy temprano comenzaste a hacer preguntas que otros ni siquiera se hacían. Y eso puede ser hermoso, pero también puede ser agotador, porque vivir sintiendo más tiene un precio. Te vuelves alguien que detecta lo que otros ignoran, alguien que carga silencios que no provocó, alguien que muchas veces se pregunta si el problema es suyo, cuando en realidad quizás solo ha estado intentando sobrevivir en lugares que nunca hablaron el idioma de su alma. Tal vez por eso hay personas que pasan años sintiendo que fueron marcadas por algo difícil de describir, no como una certeza absoluta, no como una profecía, sino como esa sensación persistente de que su vida nunca se ha sentido completamente común, como si desde muy temprano hubieran estado luchando con algo más profundo que simplemente ser diferentes. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a mirar de frente.
¿Y si esa sensación de no encajar no fuera solamente una herida? ¿Y si parte de lo que primero te hizo sentir extraño también estuviera intentando mostrarte algo sobre quién eres realmente? Porque muchas veces, lo que primero vivimos como aislamiento, con el tiempo empieza a revelar otro significado. Y ahí es donde esta conversación empieza a ponerse mucho más profunda. A veces el problema no es que una persona no sepa convivir con el mundo. A veces el problema es que lleva demasiado tiempo intentando encajar en lugares que nunca estuvieron hechos para su forma de sentir. Y eso deja marcas, no siempre marcas visibles, no siempre heridas que otros puedan señalar. Muchas veces son silenciosas, se esconden detrás de una sonrisa funcional, detrás de una vida aparentemente normal, detrás de esa capacidad de seguir adelante aunque por dentro haya una conversación que nunca se apaga. Porque cuando alguien pasa años sintiendo que no encaja, no solo experimenta incomodidad, empieza a construir una relación complicada consigo mismo. Comienza a cuestionarse, a preguntarse si está exagerando, si está sintiendo demasiado, si está interpretando las cosas mal, si debería dejar de darle tanta importancia a lo que le pasa por dentro. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, empieza a desconfiar de sí mismo. Tal vez tú conoces esa sensación, ese momento en que dices algo que sentías profundamente, pero al ver que nadie más lo entendió, empiezas a pensar que quizá era mejor habértelo guardado. Ese instante en que percibes una tensión, una falsedad, una incomodidad, pero como nadie más parece notarlo, decides callarte y pensar que seguramente estás imaginando cosas. Ese cansancio de explicar algo interno que ni siquiera tú sabes describir del todo. Porque no es fácil hablar de aquello que no tiene una forma clara. No es fácil decir, no sé por qué, pero aquí no me siento bien. No es fácil explicar que ciertas personas te drenan, aunque no te hayan hecho nada evidente. No es fácil contar que a veces has sentido un vacío extraño, incluso en momentos donde deberías estar feliz. Y cuando esas experiencias se repiten, algo empieza a pasar dentro de ti. Te vuelves más cauteloso, más reservado, más observador. Aprendes a leer ambientes antes de relajarte. Aprendes a medir palabras antes de abrirte. Aprendes a detectar pequeños cambios en el tono, en la mirada, en el silencio. Y aunque desde afuera eso puede parecer exageración, desde adentro muchas veces se siente como supervivencia. Porque hay personas que no crecieron sintiendo que el mundo era un lugar simple. Crecieron sintiendo que había capas, mensajes detrás de las palabras, heridas detrás de ciertos comportamientos, vacíos escondidos detrás de sonrisas. Y cuando uno aprende a ver eso desde temprano, ya no puede dejar de verlo. El problema es que vivir así también puede hacerte sentir profundamente solo, porque mientras otros se mueven con ligereza, tú sientes peso. Mientras otros aceptan ciertas dinámicas sin pensar demasiado, tú percibes contradicciones. Mientras otros se adaptan, tú sientes resistencia interna, aunque ni siquiera quieras tenerla. Y aquí aparece una de las heridas más silenciosas de quienes siempre se han sentido distintos. No solo les duele no encajar, les duele preguntarse si alguna vez podrán sentirse completamente comprendidos. Porque no estamos hablando solo de estar rodeado de personas equivocadas, estamos hablando de algo más íntimo. Estamos hablando de esa sensación de mirar alrededor y pensar, ¿por qué siento esto con tanta intensidad? De preguntarte por qué ciertas despedidas te rompieron más de lo que debían, por qué ciertos rechazos se quedaron viviendo dentro de ti durante años, por qué algunas palabras, incluso pequeñas, dejaron eco mucho tiempo después de haber sido dichas. Y sí, muchas veces esto viene acompañado de algo que pocas personas reconocen: cansancio. No el cansancio físico de dormir poco, sino ese agotamiento extraño de cargar demasiado por dentro, de pensar demasiado, de sentir demasiado, de percibir demasiado, de sostener conversaciones internas que nadie más escucha, de entrar en lugares donde sonríes, pero sales sintiéndote drenado, de querer paz, pero no encontrarla fácilmente porque tu mente y tu corazón están procesando algo más. Hay personas que viven así y llegan a creer que el problema es su sensibilidad,
que si dejaran de sentir tanto, todo sería más fácil, que si fueran más fríos, sufrirían menos, que si dejaran de cuestionarse tanto, finalmente podrían vivir como los demás. Pero aquí hay algo importante que casi nunca se dice. La sensibilidad no siempre es el problema. A veces el verdadero dolor viene de no haber aprendido qué hacer con ella, de haber crecido sintiéndola como una carga en lugar de entenderla, de haber tratado de apagarla en lugar de escuchar qué estaba intentando mostrarte. Porque cuando una parte de ti ha estado reaccionando durante años, no siempre significa que está rota. A veces significa que ha estado intentando proteger algo. A veces significa que aprendió a mantenerse alerta porque en algún momento bajar la guardia dolió demasiado. A veces significa que tu manera de percibir no nació de la nada, sino de una historia interna que quizá todavía no has terminado de comprender. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que sentirse distintos significa estar destinados a vivir aislados. Creen que no encajar significa que nunca encontrarán su lugar. Creen que la intensidad interior es una condena. Pero quizá la pregunta correcta no es ¿por qué soy así? Quizá la pregunta empieza a cambiar cuando te atreves a mirar otra posibilidad. No para romantizar el dolor, no para convertir heridas en algo especial, sino para preguntarte si aquello que has vivido te ha estado moldeando de una manera que todavía no entiendes del todo. Porque a veces lo que una persona interpreta como desconexión, en realidad es el resultado de años de percibir el mundo de una forma más profunda de lo que sabía manejar. Y cuando esa idea empieza a entrar, muchas piezas comienzan a moverse. Porque entonces ya no se trata solo de que nunca encajaste. Empieza a aparecer otra pregunta mucho más incómoda y mucho más reveladora. ¿Qué pasa si el problema nunca fue que eras demasiado diferente, sino que llevabas años interpretando esa diferencia desde el dolor? Y ahí, la historia cambia. Durante mucho tiempo, muchas personas miran su propia diferencia a través de una herida. No la ven como una característica, no la ven como una forma particular de experimentar la vida. La ven como un defecto que necesita corregirse. Y eso cambia todo. Porque cuando interpretas quién eres desde el dolor, empiezas a construir una historia interna que no siempre es verdadera. Comienzas a decirte cosas como, siempre fui el raro, nunca encajo en ningún lugar, hay algo en mí que hace que todo sea más difícil, tal vez simplemente no estoy hecho para esto. Con el tiempo, esas frases dejan de ser pensamientos pasajeros, se convierten en identidad. Y ahí es donde ocurre algo silencioso, pero muy profundo. Ya no solo sufres por lo que has vivido, empiezas a verte a ti mismo a través de ese sufrimiento. Empiezas a creer que tu intensidad es un problema, que tu sensibilidad es una debilidad, que tu forma de percibir el mundo es algo que tienes que esconder si quieres ser aceptado. Y entonces haces lo que tantas personas hacen cuando no entienden lo que les pasa por dentro. Te adaptas, te editas, te suavizas. Aprendes a decir menos de lo que realmente piensas. Aprendes a mostrar menos de lo que realmente sientes. Aprendes a reducir partes de ti para no incomodar a los demás. Y al principio parece funcionar. Te integras mejor, evitas conflictos, dejas de sentir ciertas miradas extrañas. Pero hay un precio. Porque cada vez que una persona se aleja de sí misma para ser aceptada, algo dentro empieza a apagarse lentamente. No de golpe, no de una manera dramática. Sucede en silencio. Empiezas a sentir menos entusiasmo, menos conexión, menos verdad. Te vuelves funcional, pero algo dentro ya no respira igual. Y eso crea una confusión muy difícil de explicar. Porque desde afuera parece que finalmente estás mejor, pero por dentro sientes una desconexión aún más profunda, como si hubieras logrado encajar, pero perdiendo algo importante en el proceso. Y aquí aparece una verdad incómoda que muchas personas tardan años en reconocer. A veces no duele solo lo que te hicieron, también duele todo lo que tuviste que dejar de ser para sobrevivir. Duele haber aprendido a callar lo que sentías. Duele haber fingido que algo no te afectaba cuando por dentro sí te estaba rompiendo. Duele haber sonreído para no parecer demasiado.
Duele haber escondido partes tuyas por miedo a que fueran rechazadas. Y si esto ha pasado muchas veces, llega un momento en que ya no sabes dónde termina la adaptación y dónde empieza la pérdida de ti mismo. Por eso algunas personas tienen esa sensación tan extraña de verse en el espejo y pensar, aunque no lo digan en voz alta, no sé en qué momento dejé de sentirme yo. No porque hayan cambiado, todos cambiamos, sino porque una parte auténtica quedó enterrada debajo de años de ajuste, de autocontrol, de vigilancia emocional, de esfuerzo por encajar. Y aquí es donde la conversación empieza a tocar algo más profundo que simplemente ser diferente. Porque quizá nunca se trató solo de no encajar. Quizá también se trató de una tensión interna entre lo que eras naturalmente y lo que sentiste que tenías que convertirte para sobrevivir. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido algo con claridad, pero te convenciste de ignorarlo porque parecía más fácil? ¿Cuántas veces supiste que algo no estaba bien, pero te quedaste porque no querías parecer complicado? ¿Cuántas veces apagaste tu intuición, tu incomodidad, tu verdad, solo para no sentirte fuera de lugar? Ese tipo de decisiones pequeñas no desaparecen, se acumulan, van construyendo una distancia interna. Y esa distancia muchas veces se siente como vacío, como cansancio, como una vida que funciona por fuera, pero que por dentro ya no tiene el mismo sentido. Por eso hay personas que llegan a un punto en el que algo cambia, no necesariamente porque ocurra una gran tragedia. A veces sucede en un momento muy simple, un día cualquiera, una conversación, un silencio inesperado, una pérdida, una decepción, una sensación repentina de hartazgo. Y de pronto algo dentro dice, no puedo seguir ignorando esto. No porque tengas todas las respuestas, no porque entiendas exactamente qué está pasando, sino porque hay un límite en el que el alma, o si prefieres llamarlo de otra manera, esa parte más profunda de tu ser, ya no soporta seguir viviendo demasiado lejos de sí misma. Y ese momento puede sentirse incómodo, porque empieza a derrumbar historias que llevabas años creyendo. Empieza a cuestionar cosas que dabas por hechas. Empieza a mostrarte que quizá no todo lo que llamabas defecto era realmente un defecto. Tal vez algunas de esas partes tuyas que tanto trataste de esconder no eran el problema. Tal vez el dolor vino de no entenderlas. Tal vez tu intensidad no era una condena, sino una señal de que ciertas experiencias te atravesaban de una forma distinta. Tal vez tu sensación de no encajar no siempre significó que estabas roto, sino que estabas intentando vivir desde una versión demasiado reducida de ti mismo. Y cuando esta idea empieza a entrar de verdad, puede dar miedo, porque entonces ya no puedes seguir usando la misma explicación de siempre. Ya no puedes decir simplemente, así soy y punto. Empiezas a hacer preguntas más profundas. ¿Qué parte de mí es realmente mía y qué parte fue construida para sobrevivir? ¿Qué parte de mi silencio fue sabiduría y qué parte fue miedo? ¿Qué parte de mi distancia fue protección y qué parte fue una herida que nunca sanó? Y esa clase de preguntas no siempre dan paz al principio. Primero incomodan, primero desordenan, primero obligan a mirar cosas que llevabas años evitando. Pero también pueden abrir una puerta que antes no veías, porque tal vez no se trata de convertirte en alguien nuevo. Tal vez se trata de recordar qué partes de ti quedaron escondidas debajo de tanto esfuerzo por encajar. Y cuando esa puerta empieza a abrirse, hay algo que muchas personas descubren con sorpresa, que no todas sus rarezas eran heridas, que no toda su diferencia era dolor, que algunas de esas partes escondían una fuerza que nunca aprendieron a mirar correctamente. Y ahí, algo mucho más profundo comienza a revelarse. Hay algo que pocas personas entienden hasta que lo viven en carne propia. No todo lo que duele dentro de ti nació para destruirte. Algunas experiencias sí te rompieron. Algunas heridas sí dejaron marcas reales. Algunas decepciones sí cambiaron la forma en que aprendiste a mirar el mundo. Negarlo sería injusto, pero también es cierto que no todo lo que nació en medio del dolor terminó siendo únicamente dolor. Porque a veces, en medio de años difíciles, una persona desarrolla algo que no estaba buscando. Una profundidad que no pidió. Una manera distinta de leer la vida.
una sensibilidad que no nació como un don mágico, sino como una respuesta a haber vivido demasiado despierto por dentro. Y aquí está lo complicado. Muchas veces esa misma capacidad que te ayudó a sobrevivir, después empieza a confundirte, porque aprendes a detectar cosas antes que otros. Notas cambios pequeños. Percibes cuando alguien está diciendo una cosa, pero sintiendo otra. Sientes cuando un lugar te pesa, aunque no puedas explicarlo con lógica inmediata. Lees silencios. Lees ausencias. Lees gestos mínimos que para otros pasan desapercibidos. Y aunque eso a veces puede ayudarte, también puede agotarte profundamente. Porque no es fácil vivir con una percepción que rara vez descansa. No es fácil entrar a una conversación y sentir que estás escuchando más de lo que se está diciendo. No es fácil querer paz cuando por dentro todo está observando, procesando y registrando. Hay personas que han vivido así tanto tiempo que ya no recuerdan lo que era simplemente estar. Siempre están leyendo, siempre están midiendo, siempre están sintiendo algo detrás de algo. Y eso crea una tensión interna enorme. Porque el mundo muchas veces premia la ligereza, premia lo simple, premia avanzar rápido, premia no pensar demasiado. Pero quien vive sintiendo profundamente no siempre puede funcionar así. A veces necesita silencio para entenderse. A veces necesita distancia para volver a respirar. A veces necesita parar porque por dentro lleva demasiado acumulado. Y desde afuera, eso no siempre se comprende. Hay quienes lo llaman exageración. Hay quienes lo llaman complicación. Hay quienes incluso dicen, todo está en tu cabeza. Pero lo que casi nadie ve es la lucha interna. Ese esfuerzo silencioso de alguien que está intentando no perderse dentro de todo lo que siente. Porque una cosa es tener sensibilidad, y otra muy distinta es no saber cómo habitarla. Y muchas personas pasaron años sin aprender eso. Nadie les enseñó. Nadie les explicó que sentir profundamente no significa dejar que todo te arrastre. Nadie les mostró cómo poner límites internos, cómo diferenciar intuición de miedo, cómo distinguir percepción de hipervigilancia, cómo escuchar su mundo interior sin convertirse en prisioneros de él. Y cuando eso no ocurre, la vida empieza a sentirse como una guerra silenciosa. Tu corazón quiere una cosa, tu mente analiza otra, tu cuerpo se tensa antes de que entiendas por qué. Tu intuición habla, pero tus heridas también, y distinguir entre ambas no siempre es sencillo. Porque aquí hay una verdad que puede cambiar la manera en que miras tu historia. No todo lo que sientes profundamente viene de una sabiduría interna. A veces también viene de heridas que aprendieron a anticipar peligro. A veces no es intuición pura, sino memoria emocional. A veces no es algo espiritual ni una señal externa, sino una parte de ti que aprendió a protegerse demasiado rápido. Y entender esto importa, porque muchas personas romantizan su diferencia sin comprenderla, o la rechazan sin explorarla. Y ambas cosas pueden alejarlas de la verdad. La verdadera transformación no ocurre cuando te dices que eres especial porque sí. Tampoco ocurre cuando te convences de que todo en ti está roto. Ocurre cuando empiezas a mirar con honestidad. Cuando reconoces que dentro de ti pueden convivir heridas, sensibilidad, profundidad, miedo, intuición, defensa, amor, cansancio. Todo mezclado. Porque eres más complejo que una sola explicación. Y quizá por eso tu vida nunca se sintió tan simple. Tal vez no era que estabas mal. Tal vez estabas cargando demasiadas capas al mismo tiempo, sin entender cómo ordenarlas. Y eso se nota en situaciones muy concretas. En relaciones donde dabas más de lo que recibías porque confundías comprensión con responsabilidad emocional. En amistades donde sentías el peso de sostener conversaciones que nadie sostenía contigo. En momentos donde intuías que algo se estaba rompiendo antes de que ocurriera, pero no sabías si confiar en esa sensación o pensar que estabas exagerando.
en decisiones donde una parte de ti gritaba que no, pero otra parte se quedaba por miedo a perder. Todo eso deja cansancio, pero también deja pistas. Porque cuando miras hacia atrás con suficiente honestidad, empiezas a notar algo. No solo ves heridas, también ves patrones. Ves cómo ciertas experiencias se repitieron, cómo ciertas personas despertaban siempre el mismo dolor, cómo ciertos lugares activaban versiones tuyas que pensabas superadas, cómo ciertas decisiones nacían del miedo, no de la verdad. Y de pronto entiendes que tal vez la vida no estaba castigándote. Tal vez te estaba mostrando cosas que necesitaban ser vistas. No como una profecía, no como una explicación mística automática, sino como esos momentos incómodos en los que la realidad insiste hasta que finalmente dejamos de ignorarla. Porque hay algo poderoso que sucede cuando una persona deja de preguntarse únicamente ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntarse ¿qué está intentando mostrarme esto? Esa pregunta cambia el eje. Ya no te coloca solamente como alguien herido, te coloca como alguien capaz de observar, de entender, de reconocer, de separar lo que es miedo de lo que es verdad. Y ahí aparece uno de los momentos más difíciles, pero también más liberadores. Cuando empiezas a darte cuenta de que parte de tu sufrimiento no vino solo de sentir demasiado. Vino de entregar tu sensibilidad a lugares que no sabían honrarla. Vino de intentar ser entendido por quienes apenas se entendían a sí mismos. Vino de esperar profundidad donde solo había superficie. Vino de quedarte en espacios donde tu alma llevaba tiempo sintiéndose pequeña. Y cuando esa comprensión llega, algo dentro se mueve. Porque entonces la historia ya no se trata únicamente de yo no encajo. Empieza a transformarse en una pregunta mucho más seria. ¿En qué lugares, con qué personas y bajo qué versiones de mí he estado intentando existir? Y esa pregunta puede cambiarlo todo. Y aquí es donde muchas personas llegan a uno de los momentos más incómodos de toda su vida. No porque de pronto descubran una respuesta mágica, no porque todo se vuelva claro de un día para otro, sino porque empiezan a ver algo que antes evitaban mirar. Empiezan a darse cuenta de que durante mucho tiempo no solo estaban buscando pertenecer, estaban negociándose a sí mismos para lograrlo. Y esa verdad duele. Duele porque obliga a reconocer cuántas veces dijiste sí cuando por dentro querías decir no. Cuántas veces te quedaste donde ya no había paz. Cuántas veces te explicaste de más para que alguien finalmente te entendiera. Cuántas veces bajaste el volumen de tu verdad para no incomodar. Cuántas veces aceptaste migajas emocionales porque una parte de ti tenía miedo de quedarse sola. Y cuando ves eso con honestidad, no siempre sientes alivio primero. A veces sientes rabia, a veces tristeza, a veces una mezcla extraña de duelo y claridad. Porque entiendes que no solo te dolieron ciertas personas, también te duele recordar cuánto de ti dejaste en lugares que nunca supieron cuidarlo. Y aquí aparece uno de esos puntos de giro que cambian la forma de mirar toda tu historia. Porque durante años quizá pensaste que el gran dolor era ser diferente, pero tal vez ese no era el centro real. Tal vez el verdadero desgaste vino de intentar convertirte en alguien más para no perder el amor, la aceptación, la compañía, el lugar, la aprobación. Y eso es mucho más profundo, porque entonces entiendes que no estabas cansado solo por sentir demasiado. Estabas cansado de sostener versiones de ti que no eran completamente tuyas, de actuar desde la adaptación, de vivir desde la vigilancia, de anticipar reacciones, de medir palabras, de contener emociones, de leer ambientes, de sobrevivir socialmente mientras por dentro algo pedía descanso. Y llega un punto en que una persona simplemente ya no puede seguir igual, no porque se vuelva egoísta, no porque deje de amar, no porque pierda sensibilidad, sino porque algo dentro empieza a comprender que seguir traicionándose también tiene un costo, y ese costo es altísimo. Es perder conexión contigo, es empezar a sentirte vacío incluso cuando todo parece bien, es no reconocerte del todo en la vida que construiste.
Es mirar tus decisiones y preguntarte si nacieron de verdad o del miedo a no ser aceptado. Y esa pregunta puede estremecerlo todo, porque no estamos hablando solo de relaciones, estamos hablando de identidad, de cuántas decisiones tomaste para sobrevivir emocionalmente, de cuántas veces elegiste lo seguro en lugar de lo verdadero, de cuántas veces llamaste paciencia a lo que en realidad era miedo, de cuántas veces llamaste amor a lo que en realidad era esfuerzo unilateral, de cuántas veces llamaste adaptación a una forma lenta de perderte. Y cuando estas piezas empiezan a conectarse, algo muy fuerte ocurre. Ya no puedes seguir usando la vieja historia. Ya no puedes decir simplemente «así me tocó ser», porque empiezas a ver tu diferencia desde otro ángulo, no como una etiqueta, no como una superioridad, no como una condena, sino como una invitación incómoda a dejar de vivir en automático, a dejar de repetir patrones sin preguntarte de dónde vienen, a dejar de buscar afuera una validación que nunca iba a llenar una desconexión interna, a dejar de confundir pertenecer con desaparecer dentro del grupo. Y esto cambia algo esencial, porque entonces empiezas a entender que tal vez no estabas destinado a encajar a cualquier precio. Tal vez necesitabas aprender algo mucho más difícil. Aprender a permanecer contigo incluso cuando eso no agradara a todos. Aprender a escuchar tu incomodidad sin silenciarla inmediatamente. Aprender a reconocer cuándo tu paz se está negociando. Aprender a detectar cuándo estás actuando desde miedo y no desde verdad. Aprender que no toda puerta que se abre merece que entres. Aprender que no toda conexión es hogar. Aprender que no toda aceptación vale el costo de perderte. Y aquí está uno de los momentos más reveladores de este camino. Porque muchas personas que siempre se sintieron extrañas, diferentes o fuera de lugar, en realidad no necesitaban volverse otra persona. Necesitaban dejar de abandonar partes de sí mismas para ser toleradas. Eso cambia completamente la historia, porque entonces ya no se trata de preguntarte ¿qué tengo que hacer para que me acepten? Empieza a aparecer otra pregunta mucho más madura y mucho más poderosa. ¿Qué partes de mí he estado dejando atrás para no sentir rechazo? Y esa pregunta no siempre da respuestas cómodas. A veces muestra pérdidas, a veces muestra decisiones que duelen recordar, a veces muestra años enteros vividos desde el miedo, pero también abre algo nuevo. Porque cuando una persona empieza a leer esto con claridad, deja de buscar soluciones superficiales. Ya no quiere simplemente encajar, quiere vivir con verdad. Quiere respirar sin actuar todo el tiempo. Quiere dejar de sentirse dividido por dentro. Quiere recuperar algo que quizá perdió hace mucho, su propia presencia. Y ahí ocurre el verdadero punto de giro. Porque entonces entiendes que algo que puede cambiar la manera en que miras todo tu pasado. Tal vez muchas de esas experiencias que te hicieron sentir fuera de lugar no estaban ahí para decirte que eras menos. Tal vez estaban mostrando de una forma dura y a veces dolorosa qué partes de ti no podían seguir siendo traicionadas. Y cuando finalmente entiendes eso, algo se acomoda. No porque desaparezca todo el dolor, no porque mágicamente ya no duela, sino porque empiezas a ver que quizá el llamado más profundo de tu vida nunca fue ser aceptado por todos. Tal vez era algo mucho más desafiante. Aprender a no perderte a ti mismo mientras caminabas entre ellos. Y cuando esa verdad cae de verdad dentro del corazón, la última pieza empieza a moverse. Y quizá esa última pieza no tiene que ver con convertirte en alguien nuevo. Tal vez tiene que ver con algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil. Dejar de correr tan lejos de ti mismo. Porque después de años intentando entender por qué no encajabas, después de años preguntándote qué había en ti que parecía distinto, después de tanto esfuerzo por corregirte, suavizarte, adaptarte, resistir, agradar, sobrevivir, llega un momento en que la pregunta cambia por completo. Ya no se trata solamente de mirar al mundo y decir, ¿por qué nunca encontré mi lugar? Empieza a aparecer otra pregunta, mucho más íntima. ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuve en paz conmigo? Y esa pregunta toca algo profundo, porque muchas personas descubren que han pasado años persiguiendo aceptación externa mientras por dentro seguían sintiéndose desconectadas de sí mismas.
Han buscado señales afuera, han buscado respuestas en otras personas, han buscado pertenencia en grupos, relaciones, logros, reconocimiento, rutinas, máscaras, y aún así, en los momentos de silencio, seguía apareciendo esa misma sensación, ese eco interno, esa distancia difícil de nombrar, como si algo dentro siguiera esperando ser escuchado. Y tal vez ahí está una de las verdades más profundas de todo este camino. No siempre duele no encajar. A veces duele darte cuenta de cuánto tiempo pasaste alejándote de ti para evitar ese dolor, porque entonces entiendes algo que cambia el sentido de muchas heridas. Quizá no todas tus luchas estaban ahí para castigarte, quizá algunas estaban mostrando dónde estabas viviendo desde el miedo, dónde estabas aceptando menos de lo que necesitabas, dónde estabas traicionando tu paz para no sentir rechazo, dónde estabas intentando encajar en espacios que te exigían desaparecer un poco para quedarte. Y nadie sale ileso de eso. Por eso tantas personas sienten un cansancio que no saben explicar. No es solo estrés, no es solo tristeza, es el agotamiento de una vida sostenida desde demasiada tensión interna. El cansancio de no poder relajarte del todo, el cansancio de pensar demasiado antes de hablar, el cansancio de sentir que siempre tienes que ajustarte, el cansancio de estar presente, pero no completamente libre dentro de tu propia vida. Y sin embargo, aquí está lo hermoso, aunque también de miedo. Siempre existe un momento en que una persona puede empezar a regresar. No regresar al pasado, no regresar a quien era antes de ser herido. Eso no siempre es posible, sino regresar a una relación más honesta consigo misma, volver a escuchar lo que había estado ignorando, volver a tomar en serio lo que antes minimizaba, volver a reconocer qué le da paz y qué la rompe, volver a mirar sus límites sin culpa, volver a dejar de pedir permiso para existir como realmente es. Y eso no ocurre con un gran discurso, no ocurre de forma espectacular. Muchas veces empieza en cosas pequeñas, en un no que antes no te habrías atrevido a decir, en una distancia que decides tomar aunque alguien no lo entienda, en dejar de explicarte de más, en escuchar esa incomodidad que antes callabas, en darte cuenta de que no toda conexión merece tu energía, en aceptar que algunas puertas cerradas no eran castigos, eran límites que la vida estaba poniendo donde tú no habías sabido ponerlos. Y poco a poco algo cambia. No necesariamente el mundo, no necesariamente las personas, cambia tu relación contigo. Ya no necesitas encajar de la misma manera, ya no necesitas traicionarte para sentir compañía, ya no necesitas apagar partes tuyas para ser tolerado, ya no necesitas vivir pidiendo aprobación a costa de tu verdad. Y eso no significa que la vida se vuelva perfecta, significa algo mucho más real. Significa que empiezas a caminar con menos división interna, con menos guerra dentro, con menos necesidad de actuar, con más honestidad, con más presencia, con una paz que no viene de agradar a todos, sino de dejar de abandonarte. Tal vez por eso algunas personas sienten toda su vida que fueron marcadas, que siempre hubo algo distinto en ellas, que nunca pudieron vivir de forma completamente superficial. No hace falta convertir esa sensación en una certeza absoluta o en una explicación mística que pretenda saberlo todo. A veces basta con mirarla como una invitación, como una pregunta, como una posibilidad de observar más profundamente quién te has convertido y qué partes de ti llevan tiempo queriendo volver a respirar. Porque quizá lo que más te dolió no fue ser diferente, quizá fue pasar demasiado tiempo creyendo que esa diferencia significaba que había algo malo contigo. Y si hoy algo de esta conversación tocó una parte silenciosa de tu historia, quizá no necesitas apresurarte a sacar conclusiones. Tal vez basta con empezar por algo mucho más simple. Preguntarte, con honestidad, ¿en qué momentos de mi vida me sentí más lejos de mí mismo? ¿Y qué tendría que empezar a cambiar para volver?
Porque a veces el verdadero despertar no empieza cuando descubres una respuesta grandiosa, empieza cuando dejas de ignorar las preguntas que llevaban años esperándote en silencio. Si algo de esto resonó contigo, me gustaría leerte en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que estabas tratando de encajar mientras una parte de ti se estaba perdiendo en el proceso? Y si te gustan este tipo de conversaciones profundas, quizá el próximo video también tenga algo que acompañe una parte de tu camino.